Buenos días a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo, Lau, investigadora y editora, y hoy les quiero hablar de un tema muy importante para los doctores o futuros doctores, que es encontrar un trabajo fuera de la universidad, como es el caso para más del 80% de los doctores hoy en día. Entonces, me voy a basar en mi experiencia personal como reclutadora. O sea, cuando yo era directora de una sucursal, de la sucursal belga de una empresa editorial académica internacional, pues tuve que reclutar gente para puestos de editor o encargado de edición o asistente editorial. Y ahí pues sí, vi varias candidaturas de doctores. Y pues nunca pues recluté uno. Y ahí pues estuve pensando en el por qué. Y hoy en día vamos a ver realmente la etapa de la carta de motivación, de la candidatura del currículum vitae. Entonces, el primer error que vi en las candidaturas escritas fue hacer del doctorado un tema. Me refiero a que pues hay personas que a lo largo de la carta explican qué es un doctorado, o por qué el doctorado es importante, o por qué fue una experiencia muy feliz o importante para ellos y que por eso los tengo que reclutar. Hacer del doctorado un tema no es una buena idea porque muchísima gente, pues el 99% de la población no sabe lo que es un doctorado, o si lo sabe, pero no lo vivió. Entonces solo se van a basar en ideas preconcebidas que ya tienen del doctorado y que ya las conocen, ¿no? El doctorando es un estudiante, el doctor pues solo sabe trabajar en la universidad, no tienen competencias aparte de la investigación, etc. Entonces, por favor, no los dejen que piensen este tipo de cosas. Entonces, si ni siquiera doctorado tiene que aparecer en la carta. En el currículum vitae, en el apartado de formaciones, por supuesto que tiene que aparecer, pero en el resto, no. No es necesario decir que hicieron un doctorado. Mejor hablen de la experiencia durante el doctorado y transfórmenla. O sea, hablen con las palabras de la empresa para que pueda entender. A la empresa no le interesa que haya hecho un doctorado. Ese es el primer error. El segundo error es pensar que el doctorado basta. Y allí hay dos actitudes que pude observar. Una actitud de militante, es decir, el militante piensa que por ser el doctorado, el diploma más elevado del mundo, pues tiene que bastar, no necesita explicar nada, no necesita probar a nadie que es capaz de... y básicamente tienen que darles empleo, nada más porque tienen un doctorado. O es la actitud un poco inversa, pero que se siente también en los escritos, que, que justamente piensan que no son suficientes, pero que deberían ser suficientes las competencias obtenidas en el doctorado, pero no saben muy bien cómo traducirlas, cómo explicarlas, y entonces eso lleva a una especie de cosa paradójica que dice que las competencias obtenidas en el doctorado son suficientes, pero en realidad no lo cree. Bueno, la lección de esto es que el doctorado no basta. El doctorado no es una excusa, no es una excusa ni para una cosa ni para la otra. No es una excusa para no tener trabajo y no es una excusa para obtener el trabajo. Entonces, bueno, mejor no hablen del doctorado, sino hay que traducir de nuevo. El tercer error son las faltas de ortografía, los errores ortográficos, gramaticales, etc. Bueno, recuerden que yo tenía que reclutar pues para la edición, entonces por supuesto que era aún más importante que en otros sectores. Pero yo creo que en otros sectores también es importante, pues en los escritos
como tienen el tiempo de escribir esa carta, pues tienen el tiempo de revisarla. Es un reflejo profesional que deben de tener. Si saben que su ortografía no es al 100, pues actúen en consecuencia y no simplemente pues dejarlo así. Da una muy mala imagen de ustedes, sobre todo que es muy paradójico con lo del doctorado como diploma súper elevado, con competencias súper importantes, pero al mismo tiempo no, no revisan su propia ortografía. Entonces es muy paradójico. El cuarto error es pensar que el reclutador, por ser doctor, lo va a traducir para usted. Me explico. Entonces yo, pues cuando reclutaba, pues yo también tenía un doctorado, ¿verdad? Y bueno, los que postulaban y que eran doctores, pues lo sabían. Aquí es una hipótesis, nunca les pregunté realmente, pero a veces tuve la sensación de que, como me escribían a mí, pensaban que como yo había hecho el doctorado, pues iba a saber yo a qué se referían cuando hablaban de su propio doctorado, lo cual es totalmente verdad. Yo sabía exactamente a qué se referían, pero el problema es que yo no reclutaba como doctora, no reclutaba gente que tenía que hacer investigación, que tenía una formación de investigación por la investigación, etc. Yo reclutaba como pues representante de una empresa y entonces esa era la prioridad, no el hecho de que haya hecho un doctorado. Entonces, incluso si el reclutador tiene un doctorado, no importa, aún así tienen que traducir eh, para que se vea que hay una adaptación a la empresa. Y el quinto error del que nadie habla, no sé la verdad no sé si en el mundo hispánico tiene algo que ver, pero bueno, igual se los digo, porque yo soy de Bélgica y me tocó pues tener candidaturas de candidatos de Francia, por ejemplo. Francia y Bélgica son muy parecidos, pero no son iguales, para nada. Entonces el quinto error es es olvidar por completo la diferencia cultural entre un candidato y la empresa. Entonces, si yo tenía candidatos de Francia, yo me decía, inconscientemente tal vez, yo me decía, oh, ¿conoce Bélgica? ¿Sabe cómo funcionamos? ¿O solo es alguien que por ser diferente o por tener costumbres laborales diferentes va a poner el caos? Básicamente esa es la idea. Entonces, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden no olvidar esa parte? Es demostrar, sin decirlo así, o lo pueden decir si quieren, pero hay que mostrar en alguna parte que tienen una relación con el país en el que postulan. Si un francés postula en Bélgica, yo necesito saber por qué. Si se va a mudar, si ya se ha mudado, o qué va a pasar, por qué se muda, por qué viene a Bélgica. Y muchas veces mis inquietudes, mis primeras inquietudes, muchas veces se iban cuando veía en el currículum o en la carta de motivación, cuando veía que o tenían familiares en Bélgica o hacía años que estaban en Bélgica, o bueno, que básicamente tenían relaciones personales con Bélgica, no solo haber hecho la tesis sobre escritores belgas, no sé, pero sino tener realmente relaciones con la gente de allá. Les doy un ejemplo que yo creo que sí van a entender mejor. Cuando yo soy mexicanista, yo estudié literatura mexicana, pero no soy mexicana, por supuesto. Pero eso no le importa a nadie, que yo haya trabajado 7 años sobre México, que haya viajado allá, que haya vivido allá, etc. No importa hasta que yo diga, pero estoy casada con un mexicano. Allí cambia totalmente la cosa. Ahí los mexicanos como que ya se abren y dicen, ok, ella sabe.
Entonces me van a decir, sí, pero ¿qué es lo que tenemos que poner en esa carta de motivación si no podemos hablar de doctorado? Es simple y difícil a la vez. Es simple de entender, difícil de hacer. Yo lo que esperaba de la gente es que me dijeran, que me hablaran de mi empresa, que no me hablaran tanto de ellos, sino de mi empresa. Que me dijeran, ok, yo vi cuál es tu problema, yo vi por qué necesitas una persona para ocupar este puesto. Que imagínense, la empresa tiene un problema tan grave que necesita de alguien para ocupar ese puesto. Entonces, hay que encontrar esa razón. ¿Cuál es el problema que busca solucionar? Y una vez que hayan encontrado el problema, pues ya pueden dar una solución, que ahí viene de ustedes, de su propia experiencia y de cómo esa experiencia que ya tuvieron, cómo podrán pues trasladarla a la empresa a la que quieren trabajar. Y les voy a decir una cosa más. El problema de la empresa no importa si no lo encuentran bien. Quiero decir, no importa si aciertan. No importa si el problema que hayan encontrado es el real problema de la empresa. No importa tanto. Lo importante es que hayan buscado y hayan imaginado cuál podría ser el problema. Y allí se nota el esfuerzo, se nota, porque por supuesto voy a entender como reclutadora, yo voy a entender que no encuentren el problema directamente, porque al fin y al cabo no forman parte de esta empresa todavía. Pero si yo veo que han encontrado un problema que podría ser real para mí y le dan una solución, yo me digo, entonces, si yo le digo, ese es el problema, él me va a encontrar una solución. Es así de simple y de difícil. Bueno, pues espero que les haya gustado, que les haya servido. Por favor, pueden comentar si alguien está en esa situación de buscar un trabajo. Voy a hablar más sobre el tema desde mi experiencia personal. Entonces, se pueden suscribir para estar al tanto de las próximas ediciones. Les dejo un saludo, un abrazo y hasta muy pronto. Bye bye.